Indulgentia postulamus Christe, exaudi, placare miserere, Dies unigenite Dei Patris Filius, qui es immense bonitatis Dominus, placare miserere, Montide genitibus exorantes possimus, Unticundimus deprecantes questumus, placare miserere. Tuam clementia mala nostra supere, Tuam sereno cultui nos respite, placare miserere, remove propitius tua iracundia, Matis finem laboris requiem, placare miserere, tranquillitatem temporum rerum abundantiam, pacis quietem et salutis propriam, placare miserere, dignus pontifices prodigue presidius, atque universo supplicanti procurum, placare miserere, remissione omnium peccatorum sumus, indulgentem es malaque commissus, placare miserere. Vamos a empezar el acto del rezo de la hora sexta en San Juan de la Peña. Deus miserere, Deus miserere, oye subone tui parte. Deus miserere, a te clamantes exaudi Christe, fletium voces audi merendes, Deus miserere, venite Deus aurena pone, rugitur nostrum pius in te, Deus miserere, Velle peccata que fecit contra, eterna vita tu illi dona, Deus miserere.
Bienvenidos al monasterio de San Juan de la Peña en nombre de su Real Hermandad en esta fría mañana del 22 de marzo de 2021. Bienvenidas sus damas y caballeros, distinguidas autoridades, sacerdotes que presiden el acto religioso. Una breve introducción para ponernos en situación de lo que aquí aconteció hace justo 950 años, a la misma hora, la hora sexta. Aquel 22 de marzo de 1071, los monjes que aquí hacían profesión de su fe, siguiendo las reglas de la orden benedictina, rezaron la hora prima sobre las 6 de la mañana y la hora tercia sobre las 9, con el rito hispánico toledano o mozárabe, para pasar a rezar la hora sexta, que es en la que estamos empezando, sobre el mediodía con el nuevo rito romano. De aquí en adelante tuvieron la ley romana. Conocemos con exactitud lo acontecido porque está detallado en la crónica de San Juan de la Peña. Seguro que este día acudió la comunidad benedictina en pleno, dejando sus tareas y oficios a la llamada de las campanas del monasterio. Por última vez, iban a rezar como siempre lo habían hecho, con la liturgia mozárabe que el innovador rey Sancho Ramírez acababa de derogar. Y después lo harían ya siendo los primeros con el nuevo rito romano que el Papa Alejandro II impulsaba. Y junto a los monjes, el rey y toda su corte asistían a la hora sexta. ¿Por qué da la importancia histórica y religiosa de este cambio iniciado en la península en San Juan de la Peña? En el territorio que los romanos denominaron Hispania, hubo costumbres litúrgicas propias y particulares. La expansión del culto cristiano no fue uniforme, aunque sí eran celebrados todos en latín. Cada pueblo, cada cultura, lo adaptó un poco a su idiosincrasia, y sin embargo en el resto de Europa, en esos años ya se habían unificado todos al culto y al rito romano. Aquí en el entorno del siglo VI se empleaba la liturgia hispánica y se consolidó más en la siguiente centuria en el reino visigodo de Toledo, y de ahí viene la segunda aceptación de hispánica toledana. Y también se adaptó el rito a la ocupación árabe y a la posterior reconquista de los territorios a los musulmanes. Y de ahí viene la última aceptación, que es la de mozárabe. El rito romano cambiaba la organización de la misa, la celebración de la Eucaristía y la administración de los sacramentos. Todo el clero debía de aprender la nueva liturgia y, por ejemplo, dejaba de fragmentar en nueva parte la Sagrada Forma o de impartir la comunión en las dos especies. También para los fieles hubo cambios, las oraciones se hicieron más breves, quizás un poco menos recargadas. Esa liturgia que se inició el 22 de marzo de 1070, en la base es prácticamente similar a la que ahora celebramos los que profesamos la fe católica. ¿Por qué de su importancia histórica? Nuestro rey Sancho Ramírez, el segundo rey de Aragón, además de ser un innovador, era un buen estratega y supo ver y tuvo intereses compartidos con el Papa para modernizar el joven reino de Aragón. Entonces, en 1068 fue a Roma y se declaró Mille Sancti Petri, soldado de Roma y vasallo del Papa Alejandro II. Con este viaje consiguió refrendar la independencia de su reino frente al cercano de Pamplona, que le condicionaba, y también de la amenazadora inmensidad de Castilla y León, que suponía un peligro para el incipiente reino aragonés. Sancho Ramírez consiguió la consolidación de la dinastía y del reino por el apoyo y la protección de Roma. Alejandro II, a su vez, consiguió iniciar la unificación litúrgica en Hispania y, además, fortalecer la fe que había decaído, como escribía el abad en esos momentos de este monasterio, que era Aquilino, que pensamos que era un monje francés procedente de Cluny. Cluny era el monasterio que era para un gran apoyo al papado. La implantación en la península no fue inminente. Aquí hablamos de 1071.
En el monasterio de Leire empezó en 1076 y hoy nos acompaña su abad, y en Castilla y León se inició en 1081 a partir del Concilio de Burgos. Estos cambios provocaron la apertura a Europa, de la cual Sancho Ramírez era un convencido e impulsor, especialmente a Roma y a Francia. Y es por ello por lo que este momento, el 22 de marzo de 1071 en San Juan de la Peña, supuso el inicio de la renovación, no solo religiosa, sino también política, artística, social y cultural de los diferentes reinos y especialmente desde Aragón. Y termino invitándoles a todos a que dejen volar su imaginación. Piensen, contemplen el lugar en el cual estamos, la iglesia superior de San Juan de la Peña, abajo está el que tuvimos la primera, y les quiero situar un poco, porque cuando se produjo el acontecimiento, ese 22 de marzo de 1071, con la presencia de los monjes, el rey y su corte, hay que pensar que la luz, hoy estamos casi entre sombras, baña suavemente la roca que tienen ustedes arriba, que esta roca no es como la ven ahora, estaba pintada con un Cristo en su majestad y con un cielo de un azul celeste con estrellitas plateadas. Los ábsides que tenemos aquí estaban decorados con la leyenda de San Boto y San Félix, que fueron los iniciadores de la leyenda de aquí de San Juan de la Peña. Las paredes que ven estaban recubiertas de grandes telas, si fueron unos tapices en los cuales pues, había escenas de la Biblia. Y todo ello en un ambiente embriagador, con un olor intenso a incienso y acompañado por las voces de los monjes negros, que también trajeron una peculiaridad, los cánticos del nuevo rito, que es el gregoriano. Entre aquí en adelante tuvieron la ley romana. Nada más darles las gracias por su atención. Les voy a dejar con el maestro de ceremonias, Antonio Lahuerta, que nos va a detallar en qué va a consistir la celebración de esta conmemoración, agradeciendo la presidencia del obispo, del vicario y del abad de Leire y de las autoridades en un lunes que pensamos que debe ser más desapacible, de los miembros de la Escuela Cantorum Paradise Porte, que van a interpretar solamente como ustedes, no puede ser de otra manera gregoriano, y de las damas y caballeros que han tenido, que tenemos el privilegio de representar al resto de la hermandad que hoy no nos puede acompañar. Unas observaciones y pautas para el buen desarrollo del acto. Lo que hoy celebramos, con motivo de la conmemoración histórica del 950 aniversario de la implantación del rito romano en San Juan de la Peña, es, sobre todo, el rezo de la hora sexta de la liturgia de las horas del oficio divino, tal como lo hicieron aquellos monjes benedictinos en su día y tal como está vigente hoy en la actualidad. Aquellos monjes rezaron en latín, nosotros hoy lo haremos en español, pero el rezo es básicamente el mismo. El ritual de la ceremonia está recogido en el cuadernillo del que disponen todos ustedes, en concreto de las páginas 3 a 6. Los textos allí contenidos los recitaremos todos los presentes, en voz alta y de forma rítmica y acompasada. Haciendo un breve repaso, tras el saludo inicial, que figura en la página 3, recitaremos el himno que, como un entronque con el viejo rito sustituido mozárabe, proviene de esa liturgia hispano-mozárabe. A continuación viene la salmodia, que son tres salmos, mejor dicho, son dos, pero el segundo está dividido en dos partes. Son salmos escritos hace casi 3000 años,
con la mentalidad y el lenguaje de aquella época y vigentes actualmente por ser parte de la Biblia. Los recitaremos alternativamente en dos coros. Estamos conmemorando la introducción del rito romano, pero este rito también tiene un canto propio, el que conocemos como canto gregoriano. Este rito y este canto van de la mano, y el cambio de rito que se realizó afectaba a la forma tradicional de orar, de manifestar la fe, de cantar al Señor, de todo. A día de hoy hay restricciones serias para cantar en actos como este, por lo que evitamos el canto en el rezo de la hora sexta, que es como lo realizan los monjes de Leyde en concreto. Pero, en paralelo y con carácter de acto histórico-cultural, con autorización y visto bueno de la autoridad sanitaria, intercalamos 4 piezas de canto religioso, que son interpretadas por la Schola Cantorum Paradisi Porte, cuyos 4 componentes están situados en el ábside del Evangelio y a quienes agradecemos de corazón su generosa participación para dar prestancia a nuestro acto. Del texto de la crónica de San Juan de la Peña. Et tunc intravit lex romana in sanctum Joannem de la Peña, 11 calendas aprilis, secunda septimana quadragesime feria tercia. Hora prima et tercia fuit toletana, hora sexta fuit romana, anno domini millesimo septuagesimo primo, et deinde fuit servata lex romana. El mismo texto en romance con variantes mínimas de los anales toledanos. Regnó el rey don Sancho Ramírez en Aragón, en Ribagorza e en Sobrarbe, e vinieron cardenales de Roma, enviados del Papa Aldebarando, e recibiólos en su regno en paz, e pusieron y la ley romana en el monasterio de San Juan de la Peña. En ese año regnó en 11 calendas aprilis la segunda semana. Prima e tercia celebraron la ley toledana, e en la sexta dijeron la romana. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. Demos gracias a Dios. El Señor esté siempre con vosotros. Recitamos juntos el himno. Oh Dios, creador de todas las cosas, autor de la luz día a día, obra de tu diestra y glorificada, y que tú mismo pagaste al precio de tu propia sangre y por tu muerte, voluntariamente aceptada, ganaste las almas de Dios. Alégrese la divinidad de nuestra carne y también el hombre interior, de haber vencido las tinieblas de la noche con el resplandor de la luz eterna. Por la gracia de este día, concédenos, Señor, que disfrutemos sin tacha de plena perfección. Gloria sea al Padre y a su único Hijo, con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Por mi vida, oráculo del Señor, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a mi carne. Los mandatos del Señor son rectos y alegran mi corazón. La norma del Señor es limpia y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, quien conoce sus faltas, absuélveme de lo que se me oculta.
que te agraden las palabras de mi boca y llegue a la presencia bendita de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Señor Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame, que no me agarren como leones y me desgarren sin remedio. Señor Dios mío, si yo lo hago, siempre me tienes en las manos. Si yo lo hago, si yo lo hago, el enemigo se siga en mi cara, en el sueño que apartando y en el levántate, Señor, con tu ira, álzate con furor contra mis adversarios. Acude, Dios mío, a defenderme en el juicio que has convocado. Que te rodee la asamblea de las naciones y con tu asiento en lo más alto de ella. El Señor después de los pueblos. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios amenaza cada día. Si no se convierte, afilará su espada. Testará el arco y apuntará. Apunta sus armas mortíferas, prepara sus flechas incendiarias. Yo te daré gracias, Señor, por su justicia, atrayendo por el nombre del Señor Altísimo. Por mi vida, oráculo del Señor, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta en su conducta y que viva. Acuérdate de cómo estuve en tu presencia, intercediendo en tu favor, para apartar de ellos tu enojo. Reverendísimo Padre Abad, señor Vicario General, Reverendísimo Padre Prior, Reverendo Párroco de Botalla, Hermano Mayor, caballeros, damas de la Real Hermandad de San Juan de la Peña, señor Defensor del Pueblo, señor Alcalde, señor Consejero, distinguidas autoridades, queridos hermanos en el Señor. Este día solemne viene marcado por una herencia que nos convierte a nosotros en testigos de una historia admirable. Queremos recordar en la celebración a todas las personas vinculadas a la Real Hermandad de San Juan de la Peña que no están con nosotros y que han trabajado con esfuerzo y generosidad para acompañar todas las iniciativas y proyectos. Y nos unimos también a quienes por razón de enfermedad no pueden acompañarnos esta mañana. En la ordenación general de la liturgia de las horas leemos que la oración pública y comunitaria del pueblo de Dios figura con razón entre los principales cometidos de la Iglesia. Ya en sus comienzos, los bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Por lo demás, la oración unánime de la comunidad cristiana es atestiguada muchas veces
en los Hechos de los Apóstoles. Testimonios de la primitiva Iglesia ponen de manifiesto que los fieles solían dedicarse a la oración a determinadas horas. En diversas regiones se estableció luego la costumbre de destinar algunos tiempos especiales a la oración común, como a última hora del día, cuando se hace de noche y se encienden las lámparas, o la primera, cuando la noche se disipa con la luz del día. Andando el tiempo se llegó a santificar con la oración común también las restantes horas, horas en las que los padres de la Iglesia veían alusiones y reflejo de lo que aparecía en los Hechos de los Apóstoles. Así aparecen los discípulos congregados a media mañana. San Pedro, hacia el mediodía, subió a la azotea a orar. Pedro y Juan subían al templo a la oración de media tarde. A esto de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Estas oraciones realizadas en común poco a poco se han ido configurando como un conjunto definido de horas litúrgicas. Esta liturgia de las horas, el oficio divino, enriquecida también con lecturas, es principalmente oración de alabanza y de súplica, y ciertamente la oración que la Iglesia realiza con Cristo y la oración que la Iglesia dirige a Cristo. Se trata de la liturgia de las horas que, conforme a la antigua tradición cristiana, tiene como característica propia la de servir para santificar el curso entero del día y de la noche, porque el tiempo no es simplemente algo que nos constriñe, sino algo que nos define. Solemos decir, me llamo, nací, tengo tantos años, o los cargos públicos, este periodo, este momento, esta iniciativa. Todo está marcado por el tiempo. La santificación humana y el culto a Dios se van en la liturgia de las horas de forma tal que se establece esa correspondencia o diálogo entre Dios y la humanidad. Dios habla al pueblo y el pueblo responde a Dios con el canto y la oración. Los que participan en la liturgia de las horas pueden hallar una fuente abundantísima de santificación en la palabra de Dios, que tiene importancia capital. Las lecturas, los salmos, todo lo que se canta en presencia del Señor está tomado de la Sagrada Escritura, y las preces, oraciones e himnos están penetrados del espíritu bíblico. Por tanto, no solo cuando se leen las cosas que se escribieron para enseñanza nuestra, sino también cuando la Iglesia ora y canta, se alimenta la fe de cuantos participan y las mentes se dirigen a Dios, presentándole un culto razonable y recibiendo de Él su gracia con mayor abundancia. Conforme a esta antiquísima tradición de la Iglesia, los cristianos acostumbraron a orar por devoción privada en determinados momentos del día, incluso en medio del trabajo, a imitación de la Iglesia apostólica, una tradición que, andando el tiempo, cristalizó de diversas maneras en celebraciones litúrgicas. Y en concreto, la hora sexta de los romanos corresponde estrechamente con nuestro mediodía. Entre los judíos ya se consideraba, junto con la tercia y la nona, como una hora muy favorable para la oración. En los Hechos de los Apóstoles ya hemos dicho que San Pedro fue a la parte alta de la casa para orar a mediodía. También la hora usual del descanso y, en consecuencia, una ocasión para orar a Dios como lo eran las horas de la mañana y de la tarde. Los padres de la Iglesia pusieron especial hincapié en destacar el simbolismo de esta hora sexta. Hay que añadir siempre, cuando decimos tercia, sexta, nona, hay que añadir 6. Tercia más 6, las 9 de la mañana, sexta más 6, las 12, el mediodía, nona más 6, las 3 de la tarde. En el mediodía, el sol está en su plenitud y es la imagen del esplendor divino, la plenitud de Dios, el tiempo de la gracia. A la hora sexta, Abraham recibió a los 3 ángeles, la imagen de la Trinidad. A la hora sexta, Adán y Eva comieron la fruta fatal. Debemos orar a mediodía, dice San Ambrosio, ya que es el momento
en que la luz divina está en su plenitud. Orígenes, San Agustín y muchos otros consideraban que esta es la hora más favorable para la plegaria. Y por último, y sobre todo, las 12 del mediodía es la hora en que Cristo fue clavado en la cruz. Una memoria que sobrepasa todas las demás y que dejó una huella muy visible en la mayor parte de la liturgia de las horas. Todos estos motivos y tradiciones que indican la hora sexta como un punto culminante en el día, una especie de pausa en la vida de las cosas, la hora de la comida, ejerció una influencia sobre los cristianos y les indujo a celebrarla con una especial relevancia. Ya en el siglo III, la hora sexta se consideraba tan importante como la hora tercia, las 9 de la mañana, y como la nona, las 3 de la tarde. Clemente de Alejandría habla de estas 3 horas de oración. Pero mucho antes, la Didache, a principio del siglo I, había hablado de la hora sexta de la misma manera. Orígenes, los cánones de Hipólito, San Cipriano, expresan la misma tradición. Es evidente que la costumbre de la oración a la hora sexta estaba bien arraigada en el siglo III, incluso en el siglo II o a finales del siglo I. Pero probablemente la mayoría de estos textos se referían a una oración privada. En el siglo IV, la hora sexta se estableció ampliamente ya como una hora canónica, comunitaria. San Basilio, en su regla, hizo de la hora sexta una hora de oración para los monjes. Casiano la trata como una hora de oración generalmente reconocida en sus monasterios. El de Virginitate, atribuido erróneamente a San Atanasio, data del siglo IV y habla en la oración de la sexta, como lo hacen también las constituciones apostólicas, San Efrén, San Juan Crisóstomo. Pero esto no prueba que la observancia de la sexta, no más que la prima, tercia, nona o incluso las demás horas, fuera universal. La disciplina variaba mucho según las regiones y según las iglesias. Esta hora nunca tuvo la importancia de las vigilias, de los maitines, de las vísperas, de las laudes. Siempre fue de corta duración. Los más antiguos testimonios parecen referirse a una breve plegaria. En el siglo IV y siguientes, los textos que hablan de la composición de este oficio no son uniformes. Casiano nos dice que en Palestina se recitaban 3 salmos en sexta, como también en tercia y en nona. Este número fue adoptado por las reglas de San Benito, San Columbano, San Isidoro, San Fructuoso y, en cierta medida, por la Iglesia romana. Sin embargo, Casiano dice que en algunas provincias se decían 3 salmos en tercia, 6 en la sexta y 9 en la nona. Otros recitaban 6 salmos en cada hora y esta costumbre se generalizó entre los galos. En Martin se encuentra la prueba de las variantes de las diversas iglesias y monasterios. Pero en el siglo VI, la regla de San Benito da la composición detallada de este oficio. Es casi igual al de la liturgia romana, ya sea que esta última tomó de San Benito o que San Benito se inspiró en el uso romano. Sexta, como tercia y nona, estaba compuesta a lo más de 3 salmos, de los cuales la elección era fija. El Deus in adiutorium, un himno, una breve lectura, un versículo, el Kyrie eleison y la oración final habitual con la despedida. En la liturgia romana, la sexta también se compone de estos mismos elementos. En el año 1071, el paso del rito hispano-mozárabe al rito romano supuso un momento de especial trascendencia cultural y cultural. La lex orandi tuvo repercusión en la lex celebrandi y en la lex vivendi. Desde aquel momento comenzó una onda expansiva, una progresiva extensión del nuevo rito. Un momento decisivo en la historia cuya memoria, cuya conmemoración, cuya actualización estamos celebrando en estos momentos.
En la liturgia de la hispano-mozárabe hemos comenzado con un rito, con un himno, en el que hemos dicho: oh Dios, creador de todas las cosas, autor de la luz y el día. Purifica, buen Jesús, los corazones de todos los fieles. La luz que nos envuelve, la luz que nos anima. Y hemos dicho también: alégrese el hombre interior de ver vencidas las tinieblas de la noche con el esplendor de la luz eterna. Hemos recitado parte del Salmo 18 con un reconocimiento expreso del designio de Dios, de su proyecto de salvación, que se refleja, como podemos observar, en sucesivas expresiones sinónimas: la ley del Señor, el precepto del Señor, los mandatos del Señor, la norma del Señor, la voluntad del Señor, los mandamientos del Señor. No se trata solo de la normativa, sino de su palabra vivificante y orientadora. Por eso el salmista dice: llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, que se recrea en el dibujo, en el diseño, en el designio de Dios. El Salmo séptimo recoge la oración de un justo perseguido y calumniado. Como hemos escuchado en la monición de entrada, los salmos pueden tener incluso 3000 años. Se presenta un justo ante Dios y dice: Señor Dios mío, a ti me acojo, líbrame de mis perseguidores, sálvame. Y reconoce su inocencia. El foro, el lugar para el reconocimiento de la justicia, era el templo. Y allí acudían los fieles, donde podían participar de estos textos ya formulados, ya escritos, donde ellos expresaban su vivencia. Señor, a ti me acojo, líbrame. Señor, dice, si soy culpable, si hay crímenes en mis manos, si he causado daño a mi amigo, si he protegido a un opresor injusto, que el enemigo me persiga y me alcance. Vemos aquí un código ético que el justo, perseguido y calumniado dice no haber infringido. Pero añade: júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú, el Dios justo. Y en la segunda parte de ese salmo hemos rezado diciendo: yo daré gracias al Señor por su justicia, tañendo para el nombre del Señor Altísimo. La hora sexta es la que nos permite abrir nuestros labios y nuestros corazones para ensalzar, glorificar y dar gracias a Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva. Aquel rayo de luz que se vio en marzo del año 1071, hoy hace 950 años, sigue siendo un faro luminoso que guía la historia común de Navarra y de Aragón y que pone en marcha el mecanismo de un pueblo noble que ante Dios reconoce que en medio de injusticias e incomprensiones pide desde la inocencia el reconocimiento de la justicia divina. Que este acontecimiento sea para todos un momento de reencuentro con nuestras tradiciones y con nuestra historia, para vivir el presente con pasión y construir entre todos un futuro con esperanza. Aparta de mi pecado tu vista, borra del mío toda culpa. Oremos. Oh Dios,
Por tu gracia inefable nos sentimos enriquecidos con toda bendición. Haz que pasemos de la corrupción del hombre viejo a la novedad de la vida, de modo que nos preparemos para la gloria del reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Realizamos invocación a Santa María con la oración del Papa Francisco ante el coronavirus, que hacemos extensiva a los miembros de la hermandad y a sus familiares que están pasando momentos difíciles de salud. Recitamos juntos la oración de invocación a Santa María. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Padre del divino amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y líbranos de todo pecado, como Virgen gloriosa y bendita. Rezamos por los difuntos de este monasterio y por todos los difuntos. Oh
Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y haz que tus siervos que han salido de este mundo, monjes de este monasterio, quienes reposan en el Panteón Real, y tantos hermanos y hermanas nuestros, perdonados de sus pecados y libres de toda pena, gocen junto a ti la vida inmortal, y cuando llegue el gran día de la resurrección y del premio, colócalos entre tus santos y elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, dales el descanso eterno. Descansen en paz. Amén. Sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Indulgentia apostolamus Christe, exaudi, placare miserere, Ies unigenite Dei Patris Filius, qui es in ense bonitatis Dominus, placare miserere, conti Dei genitibus exorantes possimus, conti simul deprecantes quesumus, placare miserere. Tuagiam clementia mala nostra supere, tuagiam sereno
sepultuinos respite, lacare miserere, remove propitius tua iracundi, Matis finem laboris requiem, placare miserere, tranquillitatem temporum rerum abundantiam, pacis quietem et salutis copiam, placare miserere, milius pontifices prodine presidium, atque universo supplicanti populo, placare miserere, remissionem omnium peccatorum que sumus, indulge clemens malaque commissimus,